Pier Giorgio Frassati. Grabado por FSM Radio. Capítulo 3, parte 3. Muchas veces, en el transcurso de sus excursiones por la montaña, le aconteció abandonar a sus compañeros y refugiarse solo al lado de la Madonna. Uno de ellos, que no era, por cierto, católico militante, evoca sus recuerdos en la siguiente forma. Regresando con algunos compañeros de una excursión por sus montañas, pasamos por el santuario de Europa. No bien llegamos, nos sentamos en un café. Nos contamos. Todos estaban presentes, salvo Pier Giorgio. Había desaparecido sin decir palabra. Al instante, cada cual fue en busca de él, y le hallamos al fin en el antiguo santuario orando, realizando, sin duda, el proyecto que formara antes de emprender esta excursión. A nadie avisó, obró como siempre, sin ostentación, pero también sin respeto humano, del modo más sencillo. Por supuesto que se cuidó bien de señalar nuestra indiferencia, pero cuánto más elocuentes que una reconvención o una exhortación fueron su silencio y su ejemplo. A fines de agosto de 1920 tuvo lugar la tercera coronación centenaria de Nuestra Señora de Europa. En aquella ocasión, quiso ir a pasar allí la noche y comulgar en la mañana subsiguiente. Su madre, que le acompañara, recuerda hasta qué punto la alegría iluminaba su rostro y se manifestaba en sus menores ademanes, cantos y conversación. En el minuto solemne en el cual, frente a la muchedumbre de 120,000 peregrinos, depositó el cardenal legado la corona de oro en la frente de la Madonna, él, sin preocuparse de las altas personalidades que estaban a su lado, se arrodilló, rosario en mano, a fin de honrar a su querida Madonna de Europa. Reforzó con su potente voz la oleada de los vivas brotados de millares de pechos. No nos admiremos viendo a ese devoto de Nuestra Señora manifestarle una muy viva simpatía a la orden religiosa que creó y organizó la Cofradía del Rosario y que intensificó por todo el mundo la devoción al Rosario. Sus relaciones con el reverendo padre Felipe Rebotti, O.P., que fue, después de la guerra, el ardoroso promotor de la juventud católica italiana y que se afanaba en obras de apostolado popular en los ambientes obreros de Turín, le hicieron apreciar las obras de inspiración dominica y su admiración recayó sobre la orden entera y sobre su pasado rico en santos. De allí provino su anhelo de agregarse algún día a la familia de Santo Domingo, a título de terciario. El terciario dominico, según leemos en un folleto que el reverendo padre Raimundo Luis, O.P., le dedicará a la tercera orden, es apóstol por vocación. Lo es en su hogar y lo es afuera. Lo es por toda su vida. Por el resplandecimiento de la fe que se desprende de él, por la intensidad del amor que rebosa de su alma, por la paz que le confiere el ejercicio de las virtudes. Es el buen olor de Cristo. No hay, pues, obra alguna que pueda juzgar indigna de él, si ésta tiende a la gloria de Dios y a la salvación del prójimo. Este programa, tan conforme al ideal de vida que él se había propuesto, era bien a propósito para seducirle. Por lo tanto, el 28 de mayo de 1922, en la tarde de una solemnidad organizada en la iglesia dominica de Turín, con motivo del centenario del patriarca de Guzmán, tomaba el hábito junto con un grupo escogido de jóvenes turinenses y también recibía el nombre, que eligiera él mismo, de Fray Jerónimo, en recuerdo del célebre dominico Savonarola. ¿Por qué quiso colocarse bajo tan extraño patrocinio? Nos lo dice uno de sus cofrades de la Tercera Orden.
Pier Giorgio quiso llevar el nombre de Fray Jerónimo como recuerdo de Savonarola, de quien era un entusiasta. Le agradaba la fisonomía de ese monje que tanto amara el bien espiritual de sus conciudadanos. No ocultaba su admiración por la audacia poco común con la cual se encolerizó contra la inmoralidad que invadía todas las clases sociales, y de modo especial las más elevadas. Tenía gran simpatía por aquel monje que muriera en la hoguera y que vinculó su nombre a una reforma democrática que se lee aún hoy en día en las paredes del Palazzo Vesegio. Jesucristo, Rey de los Florentinos, por decreto del pueblo. No se omitió hacerle observar que las buenas intenciones y las empresas heroicas de Savonarola fueron viciadas por una grave falta de equilibrio. Estaba de acuerdo en ello, mas, prescindiendo de los defectos del ardiente predicador, quería ver tan solo en él al reformador de las costumbres y, digámoslo bien, a un precursor, en cierto modo, de los demócratas cristianos. Mucho quisiera, le escribía a un amigo, que tomaras el nombre de Fray Jerónimo, no por ser el mío, sino porque me recuerda una figura que quiero y que quieres también tú, que compartes mis sentimientos acerca de la corrupción, de las costumbres. Admirador apasionado de ese monje que muriera en la hoguera, quise tomarle como modelo haciéndome terciario, mas, ¡ay!, estoy muy lejos de imitarle. Pier Giorgio profesó definitivamente en las filas de la Tercera Orden de Santo Domingo el año siguiente, en la misma iglesia. Nos dirán sus amigos en qué forma se portó él en la Tercera Orden de Santo Domingo. Observaba escrupulosamente la regla. Aunque hubiese podido atenerse diariamente, como otros, a la tercera parte del rosario, lo rezaba íntegramente, alternando con el oficio de la Santísima Virgen, de acuerdo con el rito dominicano. El buen Fray Jerónimo consideraba obligatorias esas prácticas, esforzándose en no dejar jamás de cumplirlas. Ofreció a algunos amigos de la Tercera Orden el pequeño oficio de la Santísima Virgen, y su devoción no estaba plenamente satisfecha, sino cuando se encontraba con algún cofrade que quisiese recitar con él el oficio, como se hace en el coro. De ese modo, a lo largo de esos mismos bulevares en los cuales otra juventud hacía triunfar el escándalo, el ardoroso Fray Jerónimo enarbolaba la pureza y la oración, erguida la cabeza y sin la menor traza de respeto humano. Profesó en la Tercera Orden, dice otro. Presencié su profesión que hiciera en compañía de 2 o 3 amigos comunes en la iglesia de Santo Domingo, en la Capilla de las Gracias. Sorprendente fue su compostura durante la breve ceremonia. Me distraje a menudo, lo confieso, pues su fisonomía absorbió toda mi atención. Es menester decir que durante años lo había encontrado en el Boulevard Humberto I o en el Boulevard Duque de Génova, yendo y viniendo con un atado de libros bajo el brazo, en compañía de una joven que era su hermana. De tal modo había picado mi curiosidad, que me sucedía, a veces, adelantar la hora de concurrir a la oficina a fin de poder verlo. De no habérmelo impedido una muy grande diferencia de situación social, me hubiese atrevido a acercarme a él y a dirigirle la palabra. Trabé relación con él recién en 1921, durante nuestro viaje a Roma. Cuando después de la ceremonia le di el abrazo tradicional en la capilla de la Madonna, no pude contener mi emoción. Frassati, el joven que desde hacía tanto tiempo me había acostumbrado a mirar como inaccesible, se volvía entonces, en su doble título de joven católico y de terciario, mi hermano en la fe. Gustaba de firmar con el nombre de Fray Jerónimo algunas de sus cartas que dirigía a sus cofrades de la Tercera Orden. Estaba orgulloso de este nombre, que de un modo más estrecho lo consagraba al servicio de Dios, y se complacía en hacerlo sentir bien alto.
conocí a Pier Giorgio en Biella, durante el verano de 1924. Escribe uno de sus cofrades. Salí a mi encuentro junto con un amigo común. No bien vio mi distintivo de terciario, me tendió la mano. Fray Jerónimo, dijo con franca y simpática sonrisa. Agradablemente admirado de aquella singular presentación, le dije mi nombre y le pregunté: ¿Y tú? ¿En el siglo? Frassati. Hablamos enseguida de nuestra orden. Abogaba calurosamente en su favor, insistiendo en la necesidad de hacerla conocer, sobre todo entre los estudiantes, y daba el motivo. Te aseguro, decía, que logré interesar en los problemas religiosos a muchos jóvenes que jamás se hubieran preocupado de ellos, con solo hacer venir la ocasión de hablarles de nuestra orden. Luego, el mismo narrador relata otro episodio que no carece de gracia. Cierto día, al encontrarme con él en Turín, en la calle de Milán, le ofrecí un refresco. ¿Si fuésemos a tomarlo en ese bar?, dijo sonriendo y mostrándome la iglesia de Santo Domingo, hacia la cual nos dirigíamos. Consentí, pensando que no deseaba aceptar mi invitación. Mas, estando en la iglesia, luego de algunos instantes de recogimiento, al hallarnos cerca del cepillo destinado a las limosnas, me lo señaló con el dedo, diciéndome en voz baja: ¿beberemos aquí el refresco? Me di cuenta de lo que quería y deposité mi óbolo. Te lo devuelvo, dijo aún, echando él mismo su ofrenda en el cepillo. El reverendo padre Felipe Rebotti, partiendo para América, le preguntó con cierta malicia si pensaba permanecer fiel a sus compromisos y a la causa católica. Pier Giorgio abrió desmesuradamente los ojos, como alguien que no entiende. Luego dijo resueltamente: Padre, tan solo la muerte podrá hacerme dejar de trabajar por una causa que para siempre se ha identificado con mi vida. Se embarcó el padre. Pier Giorgio le agradeció siempre el haberle hecho conocer la tercera orden, para lo cual no cesó de reclutar terciarios. Su misma muerte no detuvo esa clase de apostolado, ya que hoy día jóvenes terciarios y aún religiosos aman enrolarse, bajo su nombre, en la milicia de Santo Domingo. Otro aspecto de la fisonomía moral de Pier Giorgio: el escrupuloso respeto que siempre tuvo por las disciplinas de la Iglesia referente al ayuno y a la penitencia. No ignoraba que el pecado original ejerce en nuestras almas, aun luego de regeneradas por el bautismo, influencias malignas que la mortificación cristiana tiene por fin neutralizar. Decidido a vivir plenamente su vida de cristiano, había hecho en ella, a ejemplo del Maestro, un amplio lugar al padecimiento libremente aceptado. Es así como los ayunos y las abstinencias eran rigurosamente practicados por él. Y eso, aunque le costara, a causa de su excelente y constante apetito. Desde los 21 años de edad, se contentaba, en el desayuno, los días de ayuno, con un pocillo de café negro en el cual ponía algo de chocolate, siempre que Carolina no se hubiese olvidado de comprarlo. En el almuerzo, quedaba despiadadamente reducida la copiosa ración de macarrones que tanto le gustaban. Tocante a los demás, se atenía al menú del día, sin descomponer de modo alguno el orden del almuerzo. De noche, tomaba por lo general algo de sopa y comía algunas legumbres. Su hermana y la doncella notaron que a menudo no probaba aquellos días los manjares azucarados. Si había de cenar fuera de su casa o en casa de sus amigos debido a compromisos mundanos, se privaba de los manjares más apetitosos, buscando, sin embargo, el modo de que no lo notaran. Con igual rigor observaba el ayuno cuando tomaba parte en una excursión a la montaña. Cierto día en el que había ayunado y había de guiar excursionistas poco expertos, le hicieron notar que, dada su robusta salud y su apetito, hubo de comer como todos. ¿Quién ayunará entonces?
replicó sonriente, si no lo hacen los que gozan de buena salud. Otro día, durante la Cuaresma, hallándose en compañía de los miembros de la joven montaña, a los cuales se había agregado Monseñor Piastrelli, que era uno de los capellanes de la JC italiana, llegó al pie de un muro de piedra que habían de escalar atándose. La pequeña tropa se detuvo. Se dispuso a distribuir la soga. Concluidos los preparativos, al verle mirar a cada instante su reloj, le dijo un camarada impaciente: «¿Pero salimos de una vez?» «No, son aún las 12», respondió Pier Giorgio. «Pues tanto mejor. Tendremos más tiempo y llegaremos más pronto a la cumbre». «No almorcé y no quiero aventurarme a partir en ayunas». Monseñor Piastrelli hubo de exhortarle entonces a comer sin escrúpulo, asegurándole que los estudiantes estaban eximidos del ayuno. «Sí», respondió, «los que estudian. Mas, ¿aquellos que nada hacen?». Comió y partieron. Cuando se ha dado un paso fuera de la mediocridad, solía decir Guynemer, se está a salvo. A temprana edad, Pier Giorgio había dado ese paso de gigante, sin pena y sin reservas, y que, renovado todos los días, había de llevarle en breve tiempo a una singular perfección. Desde 1920 hasta su muerte, quería proporcionarse cada año un descanso para reflexionar y orar. Lo hacía durante los 3 últimos días de Semana Santa. Iba entonces a la villa Santa Croce, clara y espaciosa casa de retiros, que edificaron hace poco los padres de la Compañía de Jesús en una de las colinas cubiertas de bosques que dominan el Po a la izquierda y debajo de la Basílica de Superga. Hacia allí, bajo la dirección del padre Rigini, S.J., los ejercicios de San Ignacio, tan calurosamente recomendados por el Padre Santo a los católicos de acción. Una vez más, se ponía frente a las grandes verdades que son el fundamento mismo de la vida. Lealmente, en presencia de Dios y de su alma, indagaba su significado, meditaba en su fin, reflexionaba en el pecado, obstáculo a ese fin, se humillaba, se reprendía a sí mismo, y luego, fijos los ojos en el divino modelo, pedía la gracia de comprenderle íntimamente y de amarle más vivamente, a fin de seguirle de más cerca. Se concibe qué frutos debía sacar Pier Giorgio en semejante escuela. Naturaleza recta y generosa. Iba a su fin sin vueltas ni tergiversaciones, tal cual lo exigía la lógica de su espíritu. Luego, con todo su ardor, y sin disimularse los obstáculos, se lanzaba hacia las alturas. No es que no le costase ese silencio riguroso de 3 días. Las locas risas que lo hicieron colocar, en 1921, en la división de 108 inquietos, atestiguan lo contrario. Lo que no impidió al padre Sabelli, S.J., a quien interrogaremos más tarde respecto a estos retiros, de notar ya entonces que ese bullicioso discípulo lo seguía con los ojos más que ningún otro, y que muchas veces no solamente lo comprendía, sino que se le anticipaba en penetrar su pensamiento.